Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a estar cerrando este capítulo de Hebreos. Hebreos, busquen en su Biblia el capítulo 10, versículos del 32 al 39. Yo he titulado al mensaje de esta mañana, La prueba y la fe. La prueba y la fe. Así que buscamos Hebreos capítulo 10, versículo 32. Bien, la palabra de nuestro Señor dice así: pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Quiero comenzar contándoles una historia. Tenemos a una joven pareja, él se llama Alejandro y ella se llama Vanessa, son creyentes y tienen un hijo muy pequeño y acaba de nacer su segundo hijo. Es un niño muy hermoso, el bebito recién nacido, pero lamentablemente no está del todo sano. El médico les ha informado a esta joven pareja de creyentes que hay un problema con el corazón de este niño. La noticia pues obviamente causa un gran impacto en la familia y provoca una crisis. La desesperación y el temor de perder su amado hijo comienza a llenar el corazón de estos hermanos en Cristo. Entonces ellos empezaron a retomar algo que habían dejado descuidado hace algún tiempo, que es la oración. Y comenzaron a encontrar en la oración el refugio que sus almas necesitaban. Comenzaron día tras día a buscar a Dios a través de tiempos de oración en privado, a través de un tiempo de oración grupal, a través de oraciones con otros hermanos en Cristo. Ellos en oración aprendieron a esperar la voluntad de Dios mientras se cumplía el tratamiento que el médico les había prescrito. Después de 9 meses de haber nacido aquel pequeñito con el problema en el corazón, murió. Y ellos tuvieron que enterrar a su hijito. Fue un momento obviamente muy triste en esta familia. Algunos días después del entierro, alguien se le acercó a esta joven pareja para preguntarle si no veían como una pérdida todo el tiempo que ellos utilizaron para orar, dado que Dios no hizo lo que ellos esperaban que hiciera. El joven reflexionando y dijo: sí, ¿sabes qué? Nos duele muchísimo la partida de nuestro hijo. A nosotros nos hubiera encantado que Dios lo hubiera sanado y nos lo hubiera dado durante más tiempo,
pero fue otra su voluntad. Pero también es cierto que todo este tiempo de crisis que atravesamos nos sirvió para que como pareja nos acerquemos más a Dios. Y la reflexión final de este joven fue: ¿cómo puede ser una pérdida de tiempo pasar por una circunstancia que me ha dado una mejor comunión con Dios? ¿Sabe, amado hermano? Nosotros tenemos una forma de ver las pruebas que no es muy real a final de cuentas, porque nosotros pensamos que la respuesta de Dios siempre va a ser hacer lo que nosotros le pedimos. Y si Dios hace lo que nosotros le pedimos, nos sentimos bendecidos. Pero en realidad Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, así no nos dé lo que nosotros rogamos en oración. Nosotros tenemos que aprender para qué sirven las pruebas. Hoy vamos a estar estudiando eso a lo largo de este mensaje. Vamos a estar viendo cuál es la base de la fe. Nuestra fe, en qué la podemos apoyar en los momentos de crisis y en los momentos de felicidad. En qué puede descansar la fe de nosotros. Y vamos a estar estudiando este pasaje que termina el capítulo 10 de Hebreos, donde el escritor de Hebreos va a mostrarles cómo las crisis anteriores, las crisis que hemos pasado anteriormente nos ayudan a tener una mejor fe, pero también los sucesos futuros nos van a ayudar a tener una mejor fe. La fe se alimenta de las pruebas pasadas y la fe se alimenta de la esperanza futura. Hoy vamos a estar estudiando esto. Entonces tenemos un mensaje de 2 puntos. Versículo del 32 al 34, nuestro primer punto, y luego del 35 al 39, el segundo punto. Así que comencemos viendo cómo el pasado nos ayuda a tener fe. Cómo el pasado nos ayuda a tener fe. Mire conmigo de nuevo el versículo 32. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de acontecimientos. Quiero primero unir el contexto, explicar el contexto en el cual se está escribiendo. El autor a los hebreos, que desconocemos a ciencia cierta quién es, él está escribiéndole a un grupo de judíos. A un grupo de judíos que han decidido abandonar la fe judía para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como hemos hablado en semanas anteriores, no puedes tratar de sostener las dos cosas. No puedes encontrar la salvación bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto a la vez. No, el antiguo pacto tenía el objetivo que tú llegaras al nuevo. Así que este grupo de judíos estaba abrazando el cristianismo, lo había abrazado, pero a causa de diferentes factores estaba viéndose en la tentación de regresar al Antiguo Testamento, y eso involucraba rechazar a Cristo. Entonces el autor a los hebreos les hace recordar lo que ellos ya vivieron en el pasado. Él les comienza diciendo: hagan memoria de los días pasados. Y él hace aquí una relación que yo voy a llamarlo como luz y tormenta. ¿Qué pasó en los días pasados de esta gente? En los días pasados nos dice que ellos habían recibido iluminación. Esto significa que ellos habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado el evangelio de la salvación y lo habían recibido, lo habían aceptado, lo habían abrazado. Ellos se habían convertido. El autor a los hebreos, después de la grave advertencia que vimos la semana anterior, ahora está pastoreando a estos hombres y a estas mujeres y les dice: ustedes recuerden lo que ya han vivido en tiempos pasados, el día que la luz vino
a sus vidas. Amado hermano, si tú me estás escuchando hoy, tú estás recibiendo la luz de la salvación, la luz que te puede sacar de las tinieblas, la luz que te puede hacer libre. Pero no solamente es luz lo que recibió esta gente. Nos dice, después de haber sido iluminados, vivisteis por siempre feliz y sin problemas. Eso nos encantaría que dijera la Biblia, ¿no es cierto? Que una vez que nos hemos convertido, ya no hayan dificultades. No, pero mira bien lo que dice. Una vez que habéis sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué fue lo que le siguió a la luz en la experiencia de estos hebreos? Padecimientos, y no pequeños. No fue simplemente de que alguien se burló o simplemente de que alguien le dijo tú eres un fanático. No, estamos hablando de graves padecimientos. En el siglo I, ser cristiano era un deporte de alto riesgo, como alguien diría. Era un asunto muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú eras un judío y de repente abrazabas el cristianismo, los judíos lo tomaban como haberle dado la espalda al mismo judaísmo. Y sí, de hecho que sí. De hecho que tú le tenías que dar la espalda al judaísmo. Y ellos, entonces, los judíos, literalmente hacían de cuenta de que esta persona que se había convertido es como si hubiera muerto. Con esta persona, su misma familia ya no lo consideraba para nada. Era como considerarlo muerto. No tenía derecho a nada. No podía recibir herencia. Nadie le quería ni vender ni comprar nada. Esta persona quedaba en la ruina. Eran echados de su casa. Era abandonado completamente a su suerte. Si alguien lo mataba, pues esa persona, como pues ya está muerta, simplemente él no tenía protección alguna de la ley. Esta persona quedaba literalmente en un tormento terrible. ¿Y todo por qué? Todo por causa de ser creyente. No sabemos a ciencia cierta ¿cuál es el momento de tormenta al cual se refiere el autor a los hebreos? Puede ser cuando en el año 49 el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma y por tanto los persiguió. Y recuerde que los cristianos en el primer siglo estaban considerados dentro de los judíos para el mundo externo. Ellos seguían siendo judíos. O también puede ser en el año 64, cuando el emperador Nerón persiguió sistemáticamente a los cristianos, acusándolos falsamente de haber incendiado Roma, y muchísimos de ellos murieron. Fueron llevados a los circos romanos donde les soltaban las fieras salvajes para que los devoraran, o los gladiadores los mataban sin ningún tipo de misericordia. En la calle los perseguían, los ofendían, los golpeaban. Si estabas en Judea, eras apedreado como Esteban, eras echado en la cárcel como a Pedro o como a Pablo, o eras exiliado por siempre como Juan. Recuerda que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, murieron padeciendo por su fe. 11 de ellos murieron ejecutados, 12 contando a Pablo. Y solamente el apóstol Juan murió de viejito, pero él no murió como moriría cualquier viejito. Él murió como un prisionero en una isla hasta el último de los días de su vida. Una cadena perpetua, por decirlo así. Todos estos hombres murieron, sufrieron por causa de su fe. Y esta generación de creyentes a la cual está escribiendo aquí el autor de los Hebreos está sufriendo por su fe. Y alguno dirá, pero total, ¿por qué el Señor les permite sufrir? Por una simple razón, porque el mundo no reconoce
lo que no es como el mundo. El mundo rechaza lo que no se parece a él. Si el Señor Jesús dijo, si a mí, siendo el Señor, siendo el Maestro, me hacen tales cosas, porque recuerden cómo terminó nuestro Señor Jesucristo, colgado en una cruz por mano de pecadores. Si a él lo rechazaron y le hicieron tal cosa, ¿quiénes somos nosotros los creyentes para pretender de que nosotros no merecemos sufrir, no merecemos pasar por momentos de angustia? Amado hermano, tú y yo somos pecadores, nuestro sufrimiento está más que merecido. Nuestro Señor en la cruz, él nunca hizo nada malo, mas sin embargo sufrió. Y si él, siendo el Señor, sufrió, ¿cómo nosotros no podemos esperar que el mundo también nos rechace? No es anormal que hayan sufrimientos en la vida. Tú mismo en este momento puedes estar atravesando momentos muy difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos de angustia. Y ojalá que sea por causa de tu fe y no por causa de tu pecado. Porque si es por causa de tu pecado, pues es una disciplina de Dios. Arrepiéntete y cambia. Pero cuando es por causa de la fe, quizás nos extraña más, porque nosotros quisiéramos que en cuanto más nos acerquemos a Dios, más disfrutemos de sus bendiciones, y entendemos por bendiciones como alegrías. Pero es que, amado hermano, Dios sí nos bendice aún dentro de las pruebas. Mira cómo estas personas recibieron la luz y la tormenta para que Dios produjera frutos. Y esto me encantó verlo así. ¿Qué necesita un árbol para dar fruto? Necesita luz, pero también necesita agua. Y entonces, después de recibir luz y después de recibir agua, ¿qué puedes obtener del árbol? Fruto. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos da la luz de su evangelio, pero también nos va a hacer atravesar por pruebas, tormenta, porque lo que quiere dar, lo que quiere producir en nosotros es fruto. Mira el versículo 33. Nos dice: por una parte, ciertamente con vituperios y con tribulaciones fuisteis hecho espectáculo público. Dice él, por una parte, cierto, todo ese sufrimiento que ustedes han recibido, ¿qué es lo que ha sucedido? La gente se ha reído de ustedes, la gente los ha maltratado, la gente los ha golpeado, la gente los ha tratado mal, su misma familia los está rechazando. Hay vituperios, vergüenza, humillaciones, la gente los está tratando mal. Pero nos sigue diciendo el versículo 33, pero por el otro lado, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Amado hermano, ¿qué tenemos acá? Tenemos por lo menos 3 frutos que estas personas en sus sufrimientos anteriores habían podido tener. Cuando estaban recién convertidos, cuando la luz del evangelio había llegado a su vida y comenzaron a atacarlos por ser creyentes, ¿qué es lo que sucedió con sus corazones? Sus corazones tuvieron la oportunidad de mostrar el fruto del Espíritu. Nos dice en primer lugar que ellos se hicieron compañeros de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, ellos comenzaron a unirse unos a otros como iglesia. Cuando el mundo rechazó a estos creyentes, ellos se encontraron en la misma iglesia que también estaba sufriendo como ellos. Encontraron la familia que era mejor que la familia que la había rechazado. Ellos encontraron el apoyo que ya no podían encontrar en el mundo. Ellos encontraron la fortaleza que no se podía encontrar en ningún otro lado. Ellos la encontraron en el círculo de la iglesia.
Amado hermano, cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, es una oportunidad para aprender a amarnos unos a otros como creyentes. Tú no eres el único en problemas. Hay otras personas que están atravesando situaciones quizás parecidas o de repente muy diferentes a las tuyas, pero a final de cuentas todos con problemas. Y si tú quieres vivir como el llanero solitario, yo y mis problemas me los llevo por dentro, yo voy a, como se decía antiguamente, la procesión se lleva por dentro. Si tú quieres vivir de esa manera, te estás perdiendo una gran oportunidad de crear nuevas relaciones. Amado hermano, Dios nos bendice porque en los momentos de prueba podemos conocer verdaderos amigos en la congregación, verdaderos amigos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios yo conozco muchos casos y yo mismo soy ejemplo de que he podido conocer y tengo muy buenos amigos que nos han extendido la mano en medio de nuestras tribulaciones. Y gracias a Dios por esas amistades. Así, amado hermano, así tú eres bendecido por Dios cuando en medio de la tribulación haces nuevas amistades. Y sigue diciendo en el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis. Nos dice que estas personas que hicieron con los presos comenzaron a tener empatía. Cuando hay prueba, cuando hay momentos duros, es más fácil que nuestro corazón se quebrante. Por ejemplo, ahora durante esta pandemia, si bien es cierto, no es una persecución contra la iglesia en sí mismo, pero sí es un momento de sufrimiento. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, recién hemos encontrado la alegría de dar en medio de esta pandemia? Porque hemos visto lo que es de repente encontrarnos con la incertidumbre de frente. Estos meses pasados que han sido de gran incertidumbre en cuanto a lo económico. De repente tú que vives cómodamente y que no tienes necesidad de nada. Y de repente te encontraste en marzo. ¿Tendré trabajo? ¿No tendré trabajo? Mi salud, la familia, esto. Y de repente te encuentras el horror, por decirlo así, de la incertidumbre futura. Puedes ahora entender a las personas que viven día a día con esa incertidumbre. Personas que todos los días se levantan diciendo, ¿y hoy qué comeré? ¿Hoy de qué me alimentaré? No tengo nada. Puedes compadecerte ahora de ellos. Y eso es lo que nos dice aquí el autor de Hebreos. Ustedes en esas pruebas pasadas, muchos de ellos llegaron a ir hasta la cárcel. Y en medio de la cárcel, ellos comenzaron a compadecerse con los otros que estaban en prisión, ya sea porque eran creyentes o porque no eran creyentes. Amado hermano, caer en prisión en la antigüedad era terrible. No es como nuestro sistema penitenciario. En teoría, y remarco, en teoría, nuestro sistema penitenciario sostiene a los que están en la cárcel. ¿En qué sentido? En que una persona presa, no solamente el Estado le da techo en el sentido de la cárcel, sino que también le va a dar comida. Y si se llega a enfermar, pues lo van a llevar a la clínica, al hospital y lo van a atender. Y en muchos sentidos hay pues un cuidado del Estado. En aquel tiempo no. En aquel tiempo caer en la cárcel literalmente era que te encerraban y olvídense de ti. Si tu familia o tus amigos no te llevaban comida, pues ese día no comías. Si tu familia, tus amigos no te llevaban vestido, pues te morías de frío. Allá tú. Todas las cosas dependían de los demás. Ahora, imagínate añadido a esto que la persona que ha sido encerrada por llamarse cristiana, un traidor a la patria para el Imperio Romano en momentos de persecución, o para los judíos, un traidor. Y entonces tú tienes que ir como creyente a llevarle comida y abrigo a uno que ha sido declarado traidor. Tú mismo te estás exponiendo a que a ti te agarren y te encierren como encerraron a él. Pero vas a tener que elegir, ¿qué hago? O me compadezco en mi hermano que está encerrado y le llevo comida y abrigo, así sea con el riesgo de que a mí mismo me metan,
O simplemente me hago la vista gorda, no miro la necesidad de mi hermano, nada más voy a orar por él, pero hasta ahí no más, y me olvido de él. No, nos dice que estas personas hasta se compadecieron unos por otros. Y comenzaron a ayudarse. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 34. Y que incluso sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Amado hermano, no sé tú, yo una vez hace mucho tiempo iba caminando de regreso de la iglesia hacia mi casa allá en Costa Rica. Iba con un Walkman de mi hermana, que hasta ahorita se lo debo. Mi hermana, creo, de mi hermano, no me acuerdo. Y iba caminando por la calle con algunas amistades y de repente alguien me agarró por la espalda, como se dice en Perú, me cogotearon y me sacaron el Walkman. Ya se imaginará de qué año les estoy hablando cuando le hablo de un Walkman. Y me lo quitaron y se lo llevaron. Y amado hermano, yo no me sentí exactamente gozoso en ese momento de ser despojado de mis cosas. En ese momento no me sentí así como diciéndole, gracias, gracias. No sentí ese deseo natural. Pero aquí el autor les está diciendo, ustedes fueron despojados y no los despojaron de un Walkman. No los despojaron de poquitas cosas. ¿Sabe lo que les quitaban? Todo. Es como que el gobierno entrara hoy y te dijera, esta casa ahora pertenece al gobierno. ¿Pero por qué? Porque tú eres un traidor por llamarte cristiano. Y te ponen patitas en la calle, te botan del trabajo, ya no todo tu CTS ya no te lo van a entregar, no te van a dar tus ahorros, te los han confiscado. Todo te lo quitan, literalmente todo. Y no tienes derecho. Ahora tú puedes reclamar y decir, no, mis derechos. En aquel tiempo no tenían ni siquiera derecho. Si el emperador mandaba hacerlo, tú simplemente tenías que sufrirlo. Pero obviamente nadie sufre esto con gozo. Nadie sufre este tipo de calamidades alegrándose. Y es que no es que los cristianos seamos unos masoquistas que nos alegran las dificultades. Pero es que podemos tener gozo porque el mundo se puede llevar de nosotros lo que quiera, pero lo único que no nos puede arrancar es la salvación, porque ella está segura en Cristo. Las cosas materiales, a final de cuentas, en esta vida la vamos a dejar tarde o temprano. Ninguno de nosotros se va a llevar nada al cielo. La salvación que Dios nos ha entregado, esa sí la vamos a conservar y esa nadie nos la puede quitar nunca. Nunca. Por eso el creyente puede tener gozo. Mira lo que termina diciendo el versículo 34. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué el creyente se puede alegrar de que aún así pierda todo? Porque nadie le puede quitar su herencia en los cielos. Nadie le puede quitar lo que el Señor nos ha entregado a través de Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar eso. Ahora el autor a los hebreos entonces les está llevando a recordar. Y yo te pido, amado hermano, que recuerdes algún momento de sufrimiento en el pasado. Algún momento difícil. Y quizás tú me digas, uy, pastor, tengo para escoger. Sí, mejor. Ponte a pensar. ¿Y qué fue lo que Dios produjo en medio de esos sufrimientos? Quizás ahora eres más paciente. Quizás te dio la oportunidad de amar a tu enemigo. Quizás te dio la oportunidad de mostrar misericordia. Quizás te llevó, amado hermano, a una situación de gran bondad posterior. Por ejemplo, nosotros llegamos a ser pastores en esta iglesia después de un momento de mucho sufrimiento. Y yo doy gracias a Dios porque todo ese fruto que vino después de la tormenta. Pero al igual que el autor les decía, recuerden todos esos momentos sufridos y recuerden cómo ustedes han permanecido fieles y han permanecido fieles a tal punto que han visto fruto. Así, amado hermano, recuerda cómo a pesar de las pruebas que has vivido, te has mantenido fiel y te has sostenido hasta el día de hoy. Si Dios en el pasado te hizo atravesar por pruebas, pero esas pruebas fue para buen fruto,
tú puedes tener hoy fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. No, a pesar de que estés pasando pruebas, no abandones al Señor, porque como el Señor hizo en la antigüedad, así volverá a hacer contigo. Ahora, mira lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ya vimos cómo en el pasado, las cosas del pasado nos ayudan a tener fe. Ahora vamos a ver cómo las cosas del futuro también nos ayudan a tener fe. Mira lo que sigue diciendo el versículo 35. Nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ya vimos que ese galardón en el versículo 34 son la herencia en los cielos. Este galardón es que nosotros tenemos un lugar en la presencia de Dios. Sigue diciendo: porque os es necesaria la paciencia. Para hoy es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La promesa de qué? De la herencia en los cielos. Aquí hay algo importante. Vamos a ver lo que se necesita para el presente, el trabajo del presente. El autor le dice a los hebreos: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario que paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios a la cual se refiere aquí el autor? En Hebreos, el gran mandamiento que el autor de Hebreos está transmitiéndole a su gente es: cree en el Señor Jesucristo, que Él es único y suficiente para la salvación tuya. Ya no necesitas el Antiguo Testamento, ya no necesitas los rituales del Antiguo Testamento. Aférrate a Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser. Aférrate a Él. Y esa es la voluntad de Dios. Recuerden que los hebreos a los cuales se les escribe, ellos están siendo tentados a abandonar a Cristo. Ahora, lo curioso es que están siendo tentados a abandonar a Cristo, no en medio de una persecución. El texto nos da a entender de que la persecución ya quedó en el pasado. Ellos sufrieron persecución. Pero al presente, en esta etapa a la cual está hablándoles el autor, ya no hay persecución. Y ahora lo curioso es que en medio de este tiempo de paz están sufriendo la tentación de abandonar a Cristo. Amado hermano, yo entiendo y creo que todos entendemos la tentación de abandonar a Cristo cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto? Creo que yo no soy el único que en algún momento he sentido esa tentación de repente decir: pero ¿y para qué permanezco en Dios si estoy sufriendo? Muchos creyentes y creyentes verdaderos pasan por un momento de debilidad espiritual donde llegan a pensar tal cosa. Y entonces, en algún momento ser tentado en medio del sufrimiento para abandonar a Cristo, pues lo encontramos lógico. Hasta cierto punto, obviamente. Pero, ¿y qué sobre la tentación de abandonar a Cristo cuando estamos en la bonanza? Y usted dirá: no, pastor, pero yo nunca he sentido esa tentación. Déjame mostrarte que muy posiblemente sí lo has sentido. Cuando nosotros estamos en tiempos de bonanza, cuando tu trabajo es estable, cuando tienes salud, dinero y amor, cuando tienes todas las cosas y todo camina viento en popa y las cosas van bien y de repente no hay graves crisis en tu familia, ni en tu empresa, ni en tu salud, y todas las cosas comienzan a caminar en orden, nosotros tendemos a desligarnos de Dios. Tendemos a soltar la mano de Dios para comenzar a caminar por nuestra propia cuenta. De la misma manera que cuando comenzamos a sufrir persecución, cuando comenzamos a tener problemas, nuestra inclinación natural es aferrarnos a Dios, ¿no es cierto? Correr a Dios: Señor, mire, estoy teniendo estos problemas. Pues en la bonanza comenzamos a soltarnos. Mi poder y mis riquezas, mi casa, mi carro, mi dinero, mi capacidad. Ya no me interesa mucho orar. O sí,
pues quiero tener una vida cristiana, comienzo a ponerla como en piloto automático, donde ya las oraciones ya no son aquellas oraciones que vienen desde lo profundo del corazón, sino son superficiales, como si yo apretara un botón y estuviera reproduciendo en mi boca cosas, pero en realidad el corazón no lo siente. La lectura de la palabra ya no se vuelve aquella búsqueda anhelante por la palabra de Dios que experimentamos en el sufrimiento. No, ahora lo leemos como si estuviéramos leyendo el diario. Sí, ya cumplí por hoy, ya lo dejo hasta ahí. Amado hermano, aunque no lo crean, en los momentos de bonanza es más fácil abandonar al Señor, por lo mismo que nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices y creemos que eso es por nosotros mismos. Los hebreos estaban atravesando esta situación. El autor les está diciendo, ustedes en el pasado fueron tentados en medio de la tribulación, pero se sostuvieron. Ahora, amado hermano, mantente firme a pesar de que ya no estés sufriendo. Sé paciente, porque ellos estaban comenzando a sufrir, al parecer pensando que les habían dicho que Jesús iba a regresar y no regresaba. El Señor vuelve, y eso es lo que escuchamos hasta el día de hoy. El Señor vuelve. Pero eso escucho desde hace 20 años que soy cristiano, pastor. Y eso escucho desde hace tiempo y nunca vino el Señor Jesucristo. Y pues comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual. Parece que eso era lo que estaba sucediéndole aquí a los hebreos. Era tanta su bonanza, pero al mismo tiempo veían como tan lejano el regreso del Señor, o de repente improbable, que ellos comenzaron a relajarse en cuanto a su comunión con Dios. Y por eso el autor les dice, es necesario que trabajen en el presente con la paciencia. Nosotros tenemos que mantenernos constantemente viendo hacia el futuro para que podamos vivir en esta vida con paciencia, porque en el futuro hay un galardón. Mira conmigo el versículo 37 y 38. Porque un poquito, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. El autor toma prestado un texto de Habacuc, del libro de Habacuc en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 3 y 4. Para contarles el contexto, el profeta Habacuc está anunciando el juicio de Dios sobre su propio pueblo Israel. Israel, después de siglos de paciencia de Dios, que Dios les mandaba ser fiel al pacto, Israel se mantenía infiel. Dios finalmente permitió que cayera sobre Israel el juicio de Dios en manos de los babilonios. Los babilonios entraron a Jerusalén, la destruyeron completamente y Israel tuvo que salir de exilio, cautivo a Babilonia durante 70 años. Y el profeta está hablándole aquí al pueblo, a un pueblo que va a tener que esperar 70 años para que el Señor los libere. Amado hermano, ¿cuánto tiempo has esperado tú algo? Yo estoy seguro que muy difícilmente tú has esperado 70 años porque Dios cumpla algo que ha prometido. Esos hombres tenían que esperar. Y obviamente en la espera no somos muy buenos los seres humanos, somos impacientes. Y el profeta entonces les da este texto de Habacuc capítulo 2 versículo 3 y 4 que dice así: aunque la visión tardara, ¿la visión qué era? La visión era la salvación que el Señor iba a traer. Que el Señor, como les había traído juicio, un día les iba a traer misericordia. Que el Señor los iba a salvar. Aunque esta visión todavía tardara aún por un tiempo, ellos no lo iban a ver al primer año, ni al segundo, ni al tercero, ni al quinto, ni al décimo, ni al 20avo, ni al 30, ni al 40. Ellos lo iban a ver recién después de 70 años. Muchos de ellos ni siquiera iban a estar vivos para entonces. Aunque la visión tardare por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, y en esto es una alusión a los babilonios, ellos son los impíos. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. O como diría la Septuaginta, mi alma no se agrada de él. Mas el justo por su fe vivirá. El justo sería el judío, el pueblo de Dios. Mientras que el babilonio no le importa a Dios y no le importa que Dios haya dicho que va a salvar a Israel. El babilonio vivía pensando, no le importaba para nada la promesa de Dios. El judío sí, ellos mantenían la esperanza. El Señor me salvará, el Señor me salvará, el Señor me salvará. El Señor dice, de ese babilonio que no espera en mí, mi alma no se alegra. Pero de este judío que sí está esperando mi salvación, mi alma encuentra alegría en esto. Pues el autor a los Hebreos toma este texto y ahora lo aplica directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la salvación final de Dios. Ellos estaban esperando en el antiguo Israel regresar a la tierra prometida como salvación, pero esa era una salvación temporal. La verdadera salvación era en Cristo Jesús. Y Él tiene que regresar. Aquí hay una nueva mención al regreso de nuestro Señor Jesucristo, que muchos dan por tardanza. Y como se tarda, pues muchos dicen, seguramente son tonterías, seguramente son mentiras, eso debe ser inventos del pastor, eso debe ser que alguien se lo inventó. Y muchos cristianos comienzan a relajar su vida cristiana. Pero el autor dice, no, espéralo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿quién ha de venir? Cristo, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué estaba haciendo el justo en el antiguo Israel? Esperando la salvación de Dios. Como aquella virgen con su vela encendida, con su lámpara encendida, esperando a la hora que viniera el novio, esperando allí ansiosamente, ya viene, ya viene, ya viene. Mas nos dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quién es el que retrocede? ¿Quién es el que vive como a la no espera del Señor? Aquel que inicialmente se declara cristiano, pero luego comienza a suavizar su vida de oración, su vida devocional, su lectura, su congregación, el congregarse, el vivir en santidad. Este es el que está retrocediendo. Y amado hermano, retroceder no le es del agrado al Señor. El pueblo de Dios no retrocede. Si tú has estado dando algunos pasos para atrás, hoy es día de arrepentimiento. Tú tienes que ver hacia el futuro para tener fe y decir, no, yo me voy a sostener firme en Jesús, aunque esté viendo que todavía las cosas están difíciles, aunque esté viendo que las cosas todavía están tardando, yo tengo mi mirada puesta en ese día, en el día del Señor Jesús, que cuando regrese, Él me diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor, sobre mucho te pondrá. Amado hermano, nosotros tenemos que ver el futuro, nosotros tenemos que ver el día del Señor para que estemos preparados hoy, para que hoy no descuidemos nuestra vida cristiana. Si tú has estado entretenido en el pecado, hoy es día de pedirle perdón a Dios. Tienes dos cosas, puedes mirar el pasado y ver cómo el Señor te ha sostenido hasta el día de hoy. Y entonces fortalecer tu fe. Y también tienes el futuro. Mira el futuro, como el Señor va a regresar y va a darle la recompensa a cada uno según su obra. No descuides el hoy. Ten paciencia. Es lo que el autor a los Hebreos quería acá. Miren el pasado, miren el futuro, para que no se suelten de Cristo.
No te sueltes de Cristo. Y amado amigo, si tú me estás escuchando hoy y has estado viviendo de espaldas a Dios, hoy estamos viendo de que el Señor no se agrada de aquellos que no confían verdaderamente en Él. Si tú has estado teniendo una vida simplemente de religiosidad, eso no es agradable a Dios. Tú puedes tratar de ser la mejor persona del mundo, que eso no va a perdonar ninguno de tus pecados. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para la salvación de tu alma. Y entonces tú vas a recibir la luz del Evangelio para que el día que el Señor regrese, tú puedas ir a su presencia por toda la eternidad. Hoy vamos a rogarle al Señor y pedirle que Él sea el que fortalece nuestra fe, ya sea viendo las pruebas pasadas y los frutos que han traído, y ya sea viendo el futuro y la recompensa que tenemos en el futuro. Como diría el autor de Hebreos en el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Amado hermano, no retrocedas. Iglesia, no retrocedas. Mantente firme en el Señor.